Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta clase del Ministerio Pastoral. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre las tentaciones ministeriales y estoy seguro que será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. En el ministerio, en el pastorado, que es donde más se hace énfasis en estas clases, la tentación siempre está ahí a las puertas. La Biblia dice que nosotros podemos vencerla, pero la palabra tentación en su original en hebreo y en su original griego, masá, bajano, peirazo y doquimazo, tiene dos vertientes. Una puede ser entendida como inducir a pecar y la otra someter a prueba. Nosotros vamos a estar más que todo viendo lo que tiene que ver con ser inducido a pecar. El pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor, en algunas iglesias que tienen el ministerio pastoral de la mujer, es decir, la pastora. En todos lados, hombres y mujeres, padecemos de ataques del enemigo y se nos trata se nos induce a que hagamos algo que la Biblia rechaza. Es decir, siempre en el camino van a haber diferentes tentaciones. Y de ahí que, por ejemplo, en el caso de Abraham, que fue sometida a prueba su fe, él salió con una fe robustecida. En el caso de los hermanos pastores, de los ministros en las diferentes áreas de la iglesia, pues una vez que han vencido la tentación, entonces ya sabemos que estas personas, su fe sale robustecida y sale bendecida. Pero vamos a ver algunas tentaciones que vienen en el ministerio y la Biblia señala un término de Racab, significa altivo, orgulloso y vanidoso. Entonces, hay una situación que le va llegando al hombre o a la mujer de sentir cierta soberbia, cierta altivez, cierta arrogancia. Y Proverbios 21-24 dice que escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Así es que muchas personas han sentido el orgullo, han experimentado el orgullo, les ha gustado el orgullo y han alimentado su propio orgullo. Por ejemplo, en algunas ocasiones que han logrado alguna victoria en una área, logran otra victoria en otra área, gracias a Dios, pero de repente la persona dice, yo lo hice, o yo lo logré, o gracias a mis conocimientos, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi dedicación, gracias a mi empeño, yo hice todo lo que pude, he logrado esto, he logrado lo otro. Entonces ya la persona empieza a echarse a sí mismo esas victorias en vez de reconocer que Dios es quien le ha dado la victoria. Esta tentación puede aparecer a cualquiera de nosotros cuando vemos que ya hemos logrado muchas cosas y entonces sentimos como que si esos méritos son nuestros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que darle la gloria a Dios, el reconocimiento a Dios, pero con sinceridad, que hay muchas veces se hace de labios. Gracias a Dios que logré esto. Entonces, o gracias a Dios en pequeñito que logré esta situación, conquistar este objetivo, lograr esta meta, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, que en términos muy populares se le reconoce como una persona que se echa demasiadas flores. Y por eso dice en la Biblia que el Señor castigará toda esa iniquidad, esa soberbia que logramos ver. Hay otra tentación que aparece
y se va dando en el camino es la búsqueda de la fama y el deseo de brillar por sí mismo. Es demasiado, es elevadísimo el concepto que la persona tiene de sí misma, que se vuelve altiva, presuntuosa, autosuficiente y hasta jactanciosa. Hemos visto muchos líderes cristianos que con una falsa modestia, rápidamente se reconoce que es una falsa modestia, y que hay un deseo de obtener fama. Y incluso, y aquí es donde viene el otro asunto, se invierten grandes cantidades de dinero de los ingresos de la iglesia en la búsqueda de resaltar la imagen ministerial. Y esto es peligroso, porque ese deseo de brillar por sí mismo refleja también muchas deficiencias en la personalidad de los líderes. De estos que dicen nada de esto se hubiera logrado si no hubiera sido por mi participación, y yo creo que vamos a lograr tener un impacto en la medida que la imagen pastoral se eleve por sobre todas las cosas. Y esto es un peligro para la iglesia, porque siempre el nombre del Señor es el que debe de ser llevado hacia adelante, la gloria tiene que ser del Señor, el reconocimiento tiene que ser del Señor. Aquí en Estados Unidos se utiliza mucho la imagen del pastor para el marketing que se utiliza en la iglesia también. Es la forma de impulsar, de motivar o de dar a conocer la iglesia cuando logramos impulsar la imagen del pastor. Y esto también ha traído grandes problemas, porque si el pastor comete un error, pues la iglesia toda es la que paga, y hay muchas iglesias que han girado en torno a la personalidad de un individuo, que cuando este individuo comete un error o cae, entonces muchas iglesias se han tenido que desintegrar. Así que hay que tener cuidado con el orgullo, y hay que tener cuidado con la búsqueda de la fama y el deseo de brillar por sí mismo. Ahora, hay una tentación muy común, y es una de las más grandes en la vida ministerial, y es lo que se llama o se reconoce como las pasiones sexuales. Los planteamientos bíblicos con relación a la salud de la sexualidad, o de la moral en este caso, o de las enseñanzas y valores que la Biblia muestra, pues siempre son de advertencia. Pero la situación de las pasiones sexuales nos pueden afectar a cualquiera de nosotros. Ese contacto prohibido, esas insinuaciones prohibidas siempre pueden aparecer para hacer caer al pastor, o hacer caer a los ministros o a aquellas mujeres que están en el ministerio. Estas situaciones son sumamente delicadas porque van directamente con lo que es la parte corporal. En Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. De una sola vez identifica los pecados sexuales con lo que es la humanidad, la carne del hombre o de la mujer. Y eso no solamente lo vemos en esos pasajes, también Colosenses 3:5 nos habla a nosotros: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, toda esta gama de inclinaciones que aparecen o pueden aparecer en cualquiera de nosotros está comparada con la idolatría. Y una de las peores mentiras que uno puede creer de los pecados sexuales es que siempre serán secretos. Y en este caso, pues encontramos muchos pasajes en la Biblia que nos hacen ver que no hay este tipo de secretos que pueda ser ocultado por mucho tiempo. Así es que a todos los que son pastores, ministros, quiero decirles de que esta es una situación que de alguna manera puede aparecer en el camino y convertirse en la caída
en el desastre, en el ministerio. Así es que en lo que más una persona pueda, en lo que más podamos evitar esos tipos de contacto, ese tipo de relaciones, sería mucho mejor, porque siempre ante esta situación el Señor nos va a dar la salida. Y muchos de nosotros lo que hacemos es que como que no nos importa, no nos interesa, pero las consecuencias siempre son catastróficas. Otra de las tentaciones que pueden aparecer en el camino es la codicia. Primera Timoteo 6, del 9 al 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, por muchos dolores. Significa entonces que hay ministros, hay pastores, hay pastoras, hay ayudantes, pastores asociados y todo eso, que ponen demasiado énfasis en el deseo de tener más y de tener más dinero, mejores salarios, mejores apariencias en cuanto al templo, en cuanto a la casa, en cuanto a los bienes materiales que nosotros podamos tener. Y regularmente son situaciones donde el dinero se utiliza en cosas que no son fundamentales. En Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es para nosotros algo de gran riesgo. La codicia trae mucha perdición. Esto es un problema que se puede escuchar de muchos líderes, el énfasis. Y por eso se ha dado esta corriente de pensamiento de la prosperidad. Es una corriente de pensamiento, la doctrina de la prosperidad, donde famosos predicadores han entrado en el nivel de la manipulación terrible con esto de hagan pacto. Y la gente, pues como no les gusta estudiar la palabra de Dios, han caído en eso. La Biblia dice bien claramente en 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el cuidado que hay que tener es Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Donde digo yo que hay que tener cuidado porque hay dinero que ha sido donado, que viene de dudosas fuentes y es peligroso. Más cuando a los líderes les ofrecen unas ayudas exorbitantes y se ciegan. Y a partir de eso, pues, las cosas en las iglesias van mal. Por eso es importante rendir el informe a las oficinas del IRS aquí en Estados Unidos. Es necesario presentar un informe de ingresos para todo lo que tiene que ver con los impuestos. No se puede y no se debe evadir impuestos, ocultar cifras, lavar cifras o maquillar cifras. Así es que esto es un pecado muy grande y delante de Dios también es algo que ha sido rechazado en la Escritura y se nos ha dado muchas advertencias en este caso. Otra de las tentaciones que vemos nosotros es el autollamado al caudillismo. La persona se empieza a verse a sí misma como la salvadora de la iglesia, como la salvadora de la denominación, como la persona que capaz de defender los intereses de la misma comunidad. Y muchas personas autollamadas al caudillismo han sido personas demagogas que han manipulado a poblaciones completas detrás de esa promesa de asegurarles un bienestar común, de defender los intereses de toda la población. Y por eso
han ocultado sus propias ambiciones de sed del poder. Hay personas que han caído hasta en dictaduras y aún en las iglesias, y por esta situación del autollamado al caudillismo. Yo soy el líder, yo soy la persona de la visión, yo soy la persona que sé cómo llevar las cosas. Entonces no le piden a nadie opinión, no comparten con nadie, sino que simplemente hacen inversiones, hacen gastos exorbitantes, precisamente por esta actitud, esta tentación. Tú eres el hombre, tú eres la persona, tú eres el héroe, tú eres el líder, tú eres el caudillo, y le vienen todo este tipo de tentaciones a la mente, por las cuales les digo, tenemos que tener cuidado. Hay gente que dice eso: si no es para mí, entonces no es para nadie. El caudillista decide porque le da la gana y no le toma la opinión a nadie, y hay esa vocecita que dice: tú puedes, tú eres la persona indicada, tú eres la persona elegida, tú eres el escogido. Todas esas vocecitas que definitivamente encontramos que no podemos decir que vienen de Dios. A veces es una manifestación del ego que nos lleva a pensar de esa manera, y el caudillista no le gusta que surjan nuevos líderes, no permite que la gente se capacite de una forma correcta, sino que siempre está manipulando a los demás. Este tipo de situación es peligrosa para cualquiera, y es bueno darse cuenta a tiempo de que uno está incurriendo en un error. El caudillista, como lo he dicho anteriormente, es una persona, o el autollamado al caudillismo es una persona que impide ese liderazgo y que está tratando ahí de manipular a las personas. Por eso hay que darse cuenta cuando estamos frente a una personalidad manipuladora, porque esto no permite el verdadero desarrollo del liderazgo de la iglesia. Y este tipo de personas son fáciles de descubrir, porque juegan mucho con las emociones de la gente y tienen una capacidad de reír en un determinado momento, de poner una cara de tristeza en otro, de poner una cara de llanto y gritar: nosotros podemos, nosotros hacemos esto, y gloria, ¿cuánto dan gloria a Dios? Y entonces usa una serie de muletillas que levantan o exaltan las emociones de la gente, y muchos se sienten tentados a hacerlo cuando ya ven que logran despertar ese fervor en la gente. Ellos creen que esto es el Espíritu de Dios el que está haciendo esto, y finalmente pues se dan a conocer cuando ya viene la petición especial o lo que ellos vienen ocultando como intereses finales que los exponen al final de la predicación. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en este tipo de tentaciones o de otras que son muy duras también de reconocer, y es la tentación por el poder. Muchos han pasado del púlpito a la política porque ya en la iglesia ya sienten que no es suficiente el poder que tienen, sino que quieren también un papel protagónico ya a niveles políticos. Aún dentro de la iglesia, algunos hablan a los miembros de la iglesia como que son los poseedores absolutos del poder. Primera de Pedro 5:3 dice que no estamos para ejercer señorío sobre las ovejas, sino para dar ejemplo. Y muchos en la tentación por el poder han abandonado hasta los púlpitos. Y entonces abandonan el púlpito y se meten directamente en la política. Han aceptado ofertas. Y en eso hay que tener cuidado, porque Lucas capítulo 4, del 5 al 8 nos dice y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Aquí es donde el pastor, el ministro, la persona que ministra en la iglesia tiene que reconocer que si hemos sido llamados por el Señor, hemos sido llamados al servicio del reino de Dios y que debemos de llevar una conducta, una vida de acuerdo a lo que Jesús demandó de sus discípulos. Así es que dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y una vez que hemos puesto las manos en el arado, una vez que hemos decidido servir al Señor, pues esa es la decisión crucial. Esa es la posición que debemos tener siempre. Yo decidí servir al Señor hasta que Él me lo permita. Pero abandonar el púlpito para asumir el podium político es una tentación que ha aparecido en muchos líderes y que hay que tener mucho cuidado. La otra es que aún dentro de los ámbitos ministeriales, dentro de los círculos religiosos, encontramos también la tentación del chisme. ¿Por qué le llamo primero tentación? Pues porque la noticia llegó o supimos algo de alguien, de una persona, de otra, y el chisme se va desarrollando. Y como dice Proverbios, ahí las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El asunto del chisme se cuela no solamente a nivel de hermanos y hermanas de la iglesia, no creamos eso. Esto se cuela a niveles de estructuras altas en las denominaciones, en las organizaciones, en la política, en la educación, en cualquier área de trabajo, hasta en los deportes, en todos lados siempre hay alguien que supo algo de alguien y en vez de enfrentar la situación, lo que se hace es correr a contarle a los demás. Y esto también en los círculos religiosos. Dentro del pueblo católico existe lo que llama el sigilo sacramental. Es la información que un sacerdote conoce por haberle sido dicha en confesión y que tiene la estricta obligación de no comunicar a nadie. En el caso de la iglesia evangélica, pues no tenemos este sigilo o este sacramento, como ellos le llaman, pero tenemos el deber ético de que si sabemos de alguien que nos hizo algo a nosotros o alguna situación, la Biblia me llama a que si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Pero para muchas personas es más fácil hablar de él que hablar con él. Mateo 18:15 nos dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva consigo 1 o 2 más personas para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y así también, y si también rehúsa escuchar la iglesia, pues sea para ti como un gentil y un recaudador de impuestos. Este es el caso, hay que tener un cuidado. Miren, hay una situación que se da en las iglesias y es lamentable. Pido oración por. Esto es falso, esto es mentira. Lo que está tratando de decir es tratando de hacer es publicando delante de todos una situación. Por favor, pido oración por. Estoy muy preocupado por. Hay una situación que me causa tristeza en mi corazón. El chismoso siempre adorna algo antes, no tiene y dice y se asegura que no esté presente la persona de la cual va a hablar, porque sabe que le pueden reclamar. Pero hay personas que tienen ese problema bien serio. Es una tentación. Si usted sabe de algo, usted tiene que aprender a callar aquello, a exponerlo al Señor, y si es una situación delicada, pues hablar directamente con la persona, no a regar una bola. Hay muchos pastores que cuando alguien les ha hecho algo malo o hay alguien con quien no congenian, entonces, y cuando se dan cuenta de alguna situación que la otra persona cometió, salen rápidamente
y empiezan a hacer del conocimiento de los demás aquella situación, lo cual es absolutamente malo y definitivamente un gran error. Hay otra tentación que nos puede venir a nosotros en el ministerio y es el deseo de tirar la toalla. Esto es una cosa que le ha dado a muchos hermanos, pastores, muchos hombres, muchas mujeres en el ministerio, y es el deseo de renunciar a los primeros problemas con los que se está enfrentando. La palabra de Dios nos dice claramente, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente, que no temas ni desmayes. Una vez que uno entra al ministerio, es porque ya uno oró bastante, uno clamó a Dios que le pusiera claridad en su mente y en su corazón del gran paso, del profundo paso que se da en significado, que se da delante de Dios. Estamos abordando una tarea, asumiendo una tarea tan delicada, pero al mismo tiempo tan llena de bendiciones como es el ministerio. Y muchos hombres y muchas mujeres dicen, no, yo deseo renunciar, ya no quiero seguir, esto me ha traído muchos problemas. Es una situación que oyen una vocecita que le dicen, mejor renuncia, mejor deja todo, esto no era como lo habías pensado, siempre hay tiempo para dejar la obra de Dios. Y no, eso es precisamente lo que el enemigo quiere, eso es lo que Satanás quiere, que nosotros caigamos en desánimo y tratemos de renunciar. Esa tentación de acabar con todo que han pasado muchos hombres, muchas mujeres y algunos, vuelvo y repito como lo dije en una de las clases, han llegado al punto de acabar con sus propias vidas por los estados depresivos en que han caído. Y ahí la depresión ha jugado un papel muy fuerte, donde nosotros le decimos a los hermanos y a las hermanas que ante situaciones así es necesario, es menester acudir a personas de mayor experiencia, buscar ayuda profesional. Nada malo hay de que un líder busque el consejo de otros. En la multitud de consejeros no falta el bien. Siempre hay una palabra buena, siempre hay una palabra oportuna. Es necesario entonces que en los momentos difíciles, en las luchas que como pastores tenemos, como ministros tenemos, busquemos a un colega amigo, a una persona amiga o alguien que nos pueda ayudar profesionalmente. Y hay situaciones que se han encontrado en que hay desbalances químicos y que esto trae situaciones emocionales serias, y nada hay de malo en que una persona, un ministro, tenga algún tipo de tratamiento para salir de su situación y que Dios pueda hacer el milagro completo en esta persona. Pero algunos se vuelven religiosamente cerrados y no quieren recibir algún tipo de apoyo, algún tipo de ayuda. No somos autosuficientes, no somos omnipotentes. Si necesitamos pedir ayuda, pues pidamos la ayuda. Si es necesario profesional, pues pidamos la ayuda profesional. No somos omnipotentes. Esa tentación que muchos llegan a tener de, no, yo puedo salir adelante por mí mismo, y cuando vienen a sentir, hay situaciones muy serias. Esto es a grosso modo, ¿verdad? Pero hay una situación que hay que aclarar, que encontramos en Lucas 4:13, que dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, o sea, lo que había tenido con Jesús, se apartó de él, y hay una palabra ahí bien clave, dice, se apartó de él por un tiempo, esa frase ahí, por un tiempo. No quiere decir de que si ya vencimos en esta situación no vaya a aparecer de nuevo atacando. Nos puede atacar por el orgullo, nos puede atacar por el deseo de brillar por nosotros mismos, nos puede atacar por la búsqueda de la fama, nos puede atacar por la búsqueda del dinero, como alguien decía por ahí, o por las faldas en el caso de los hombres.
Como decía alguien, la falda, la fama, la fortuna siempre son tentaciones que van a estar en el camino, pero también la autosuficiencia es otra. Las tentaciones que aparecen en el camino, el escuchar algo de alguien que no estaba bien y que de repente nosotros queremos hacerlo público o queremos difamar a alguien, es una situación que las tentaciones son disfrazadas de diferentes maneras y que cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Es que siempre tratamos de cuidar de los demás, pero no. A nivel ministerial, nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos porque las tentaciones son tan, pero tan variadas, tan, pero tan disfrazadas, no vienen de una sola manera, se van presentando suavecitas, 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 y cuando venimos a sentir, estamos metidos en el fango. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos de las amistades, tenemos que cuidarnos de esos momentos de soledad en que podemos caer en actitudes depresivas. Tenemos que cuidarnos en todo momento y acudir a la oración, acudir a la lectura de la palabra. Los pastores son atacados o somos atacados desde diferentes ángulos, porque lo que busca el enemigo es quitar a ese obrero del camino. Quitar a esa persona que le está sirviendo a Dios, desanimarla por todos los medios y le manda mensajeros satánicos para producir ese desánimo, para tratar de quitarle del camino. Así es que, amados y amadas, es un asunto de que si pusimos las manos en el arado, sigamos para adelante. Que Dios los bendiga. Recuérdense que hay un consejo de la palabra de Dios en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sometimiento a Dios y resistencia al diablo es la clave de la victoria. Ustedes van a tener esa victoria. No se den por vencidos, no se den por vencidos. Es servicio al Creador, es servicio al Padre Eterno Celestial. Tentaciones siempre van a haber y es posible que a lo mejor usted y yo tropecemos en la vida, pero el asunto no es quedarse en el fango, el asunto es levantarse en el nombre de Jesucristo y seguir sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de señores. Eso es lo que tenemos que hacer. Recuérdense ustedes que está también en Tesmos. Está el 1859-100.